Pues muy buenos días, son las 11 de la mañana, como todos los días. El día de hoy vamos a dar por terminado el ciclo de conferencias, el primer ciclo de conferencias de la Universidad de la Salud. Hoy tenemos un programa especial. El día de hoy va a conducir la sesión el director de la universidad, el doctor Adolfo Javier Romero Garibay, y ya está con nosotros el primer ponente. Y un poco más tarde nos acompañará la secretaria de Educación y la secretaria de Salud. Le damos la más cordial bienvenida y bienvenidísimos. Gracias, Lourdes. Buenos días a todos. La mañana de hoy, día viernes 28 de agosto, tenemos el día 10 del ciclo de conferencias de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México. Con las actividades de este día cerramos este ciclo y tengo el gusto y el honor de presentar en la primera ponencia de la mañana al doctor José Ramón Martínez Riera, de quien le agradezco su deferencia y estar con nosotros, y haré algunos señalamientos puntuales de su currícula, que es muy vasta y muy importante. El doctor Martínez Riera es presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria en España. Es profesor titular del Departamento Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante. Es licenciado en Enfermería por la Universidad de Holanda, especialista en enfermería familiar y comunitaria por el Ministerio de Educación y Ciencia, es máster en Ciencias de la Enfermería por la Universidad de Alicante, doctor por la Universidad de Alicante, calificación de sobresaliente de cum laude en su doctorado en Salud Pública por el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Alicante, máster en Economía de la Salud y Gestión de Servicios Sanitarios por la misma universidad. Director de Secretariado, Sostenibilidad y Salud Laboral, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Coordinación Académica de Enfermería, secretario de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Escuela Universitaria de Enfermería. Tiene ya más de 15 años como docente en el nivel licenciatura, en el doctorado, y es máster en temas como la enfermería comunitaria, en enfermería en intervención comunitaria, salud mental, psiquiatría y ética, entre algunas otras. Tiene trabajos de fin de grado, máster, dirigidos o codirigidos en los últimos 5 años, aproximadamente 50 personas. Nominado como finalista del top 10 del mejor docente de universidad en España en el año 2018 para los segundos premios Educa a Banca. Es una persona además muy sencilla y muy cercana en su relación académica con sus estudiantes. Bienvenido, doctor José Ramón Martínez Riera. Le dejamos los micrófonos. Es un honor tenerlo con nosotros. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Gracias. ¿Ahora se me oye? Sí, perdón. Muchas gracias por la presentación, doctor Javier Romero Garibay. El honor es para mí el poder estar con todos ustedes compartiendo este ciclo de conferencias, y me va a permitir que además traslade un saludo muy especial a una persona para la cual hace muchos años que conozco y con la cual me une una profunda relación profesional, además de amistad, como es Anabel Arellano, a la cual le traslado mis más sinceros saludos y abrazos. Y bueno, no me queda otra que compartir con ustedes mi experiencia, fundamentalmente mi experiencia y mi punto de vista. Y como todo punto de vista siempre es subjetivo, y por lo tanto me encantaría que luego posteriormente se pudiera generar un debate en el que quienes nos estén escuchando me puedan trasladar cuantas preguntas consideren. En la medida en que yo pueda, contestaré, y en las que no, procuraré investigar para hacerlo.
Sin más preámbulos, procedo ya a hacer mi presentación y nuevamente agradecer la invitación realizada. A ver qué fue esto es aquí. Muy bien. Muy bien. ¿Se visualiza bien? Exactamente. Sí. Vale, muchas gracias. El título con el que inicialmente se planteó mi intervención era la salud en las comunidades, la experiencia en España. Miren, yo en este sentido, y antes de proseguir, me gustaría indicar que ya es muy difícil hacer valoraciones localistas o de contextos reducidos, dado que nos encontramos en una situación actualmente de globalización en la que resulta muy complejo el poder hacer estas valoraciones. Es cierto que los contextos influyen de una manera muy significativa en lo que son el devenir posterior de las experiencias, pero vuelvo a repetir que es muy importante hacer valoraciones desde una perspectiva de salud global. Y por lo tanto, yo me he permitido la libertad de hacer un abordaje más amplio del que, bueno, a lo mejor la experiencia española pues puede ser interesante, pero puede no aportar una significación más allá de este contexto de España y creía que era importante que se visualizase una perspectiva más global. Entendiendo la salud global como ese bien público mundial que trasciende fronteras, como ya comentaba anteriormente, y que está relacionado con justicia social, teniendo como ejes la equidad, la ética y el respeto a los derechos humanos, y basada en la cooperación técnica y abogacía, aportando la mirada latinoamericana a los temas más candentes de la agenda mundial sobre salud y desarrollo. Yo creo que esta definición hecha por la Alianza Latinoamericana de Salud Global refleja bien claramente esto que yo estoy comentando y que ahora a continuación voy a tratar de desmenuzar, voy a tratar de abordar desde una manera mucho más amplia. La globalización, todos sabemos que facilita la interdependencia. Es claro que esta globalización logra el que los países, las diferentes sociedades puedan intercambiar experiencias, vivencias, conocimiento de una manera mucho más general, mucho más factible de lo que hasta hace bien poco sucedía. Pero también es cierto que tiene amenazas muy directas en relación con el deterioro de las condiciones de salud. Y no hace falta irse muy lejos para identificar estas amenazas con la situación lamentable de la pandemia de COVID-19 que estamos padeciendo. Este es un elemento fundamental que nos indica la trascendencia de esta globalización. Pero hay otros elementos como el calentamiento global, la pobreza, la enfermedad, las inequidades, que luego posteriormente veremos de una manera un poco más detenida. Recogiendo los estudios del doctor Álvaro Franco Giraldo de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, la salud global y las políticas globales nos dibujan esta concentración de diferentes elementos de la salud que van desde la salud pública, que sería una dimensión más nacional y en la que se sitúan esos contextos más cercanos, pero que trascienden y se imbrican con otros contextos a nivel tanto internacional como a nivel global. A nivel internacional podría ser, en el caso de México, con los países latinoamericanos, y a salud global a través de la salud mundial, dijéramos de alguna manera. Por lo tanto, desde esa perspectiva nos encontramos nuevos actores y también una ciudadanía mucho más global. Aquí es importante identificar la importancia que va a tener la participación de la comunidad en la toma de decisiones con relación a los procesos de salud o enfermedad que hasta ahora habían estado en manos casi exclusivamente de los profesionales de la salud en general y de los médicos en particular. Siguiendo
con los postulados del doctor Álvaro Franco, vemos que desde una visión latinoamericana nos encontramos con una gobernanza global en la que tienen una especial significación las relaciones de poder, derivadas de las causas estructurales, relaciones internacionales, determinación social de salud, cambios institucionales, pero que tienen un enfoque holístico con una nueva conciencia global en el cual, sin duda, las enfermeras van a tener un papel destacadísimo, dado que el paradigma del cual parten es precisamente desde esa perspectiva integral, integrada, integradora, que no deja de ser el enfoque holístico. Y por otra parte, desde esa perspectiva de justicia global y equidad, en la que enfrentar la desigualdad social, que lamentablemente la globalización también propicia graves desigualdades entre las sociedades, generando poblaciones vulnerables y vulneradas. Desde esa perspectiva, y sin ser excesivamente exhausto en la definición, sí que me gustaría destacar la importancia de lo que podríamos definir la enfermería comunitaria como esa práctica científico-profesional integrada en la salud pública y dirigida fundamentalmente a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad desde una perspectiva integral, integrada e integradora, como decía anteriormente, hacia las personas, las familias y la comunidad, identificando y coordinando los recursos comunitarios y favoreciendo la intersectorialidad y la continuidad de cuidados. Esta definición nos pone claramente sobre el papel la importancia de los cuidados profesionales enfermeros a la hora de trabajar con y para la comunidad en el desarrollo del autocuidado. Pero ¿cuáles son las macrotendencias sociales y de la promoción de la salud actualmente? Pues miren, tal como estudió de una manera excelente el filósofo Zygmunt Bauman, a través de sus postulados de modernidad líquida, nos encontramos ante una contracción del presente en una sociedad del riesgo, en el que se instaura esa modernidad líquida del que él hablaba y que se refería a la gran cantidad de información a la cual se es susceptible de tener acceso, pero información que en muchos casos no está basada en evidencias, no tiene un planteamiento científico ni de conocimiento y que, por lo tanto, conduce a mucha confusión y a generar enfrentamientos en torno a la salud. Es aquello que él denominaba el enfrentamiento entre la información líquida, que sería esta información densa, pero no siempre basada en evidencia, y la información sólida, que sería aquella más consustancial con evidencias científicas. Por lo tanto, aparecen las barreras entre expertos y legos, y esto es algo que también estamos viendo, por lo menos, al menos en nuestro país, con relación, por ejemplo, a la pandemia de la COVID-19, en la que empiezan a surgir una serie de personajes que parece que son expertos en cualquier aspecto y cuando la realidad es que son, me van a permitir la expresión, únicamente charlatanes que lo único que hacen es generar alarma y provocar mucha incertidumbre. Por lo tanto, esto se produce en el entorno de cambios en los medios de comunicación de masas y en la organización social. Es algo que debe ser analizado para que los medios de comunicación no contribuyan de esta manera a generar esa modernidad líquida, sino que se sustenten también en una información totalmente contrastada y verídica que permita evitar esa alarma y esa incertidumbre. Por lo tanto, existe demasiada información con poco conocimiento y la necesidad de crear nuevas redes de confianza. Y en este caso, como en el caso anterior, cuando comentaba el tema de la salud pública actual, las enfermeras vuelven a situarse en un papel fundamental a la hora de generar esas redes de confianza, a la hora de generar una educación para la salud que permita la autonomía de las personas y de las comunidades. Por lo tanto, el valor económico de la salud también es un elemento fundamental. La salud se incorpora prácticamente como cualquier otro concepto desde una perspectiva mercantilista, en la cual se trata de hacer negocio con la salud, y esto genera importantes inconvenientes
y problemas a la hora del acceso a la salud en igualdad de condiciones. ¿Cuál es la salud pública que tenemos? Por lo tanto, pues miren, tenemos una salud pública medicalizada, básicamente con un control muy férreo de la clase médica, masivamente apoyada en la epidemiología y en los métodos cuantitativos y muy paternalista. Y estos modelos no son capaces de resolver los problemas de salud actuales que tiene la sociedad. Es cierto que responde de manera muy eficaz a determinadas enfermedades, a determinados diagnósticos, a determinadas intervenciones, pero son, en la globalidad, son muy reducidos. Los problemas de salud más amplios, derivados de situaciones como hemos visto anteriormente, como los de cambio climático, la pobreza, la violencia de género, etcétera, etcétera, desde esta perspectiva medicalizada es muy difícil dar respuesta. Por lo tanto, aparece lo que algunos autores, como Luis David Castells o Carlos Álvarez Darder, denominan la salud persecutoria, es decir, aquella salud en la que se responsabiliza a la población o a las personas individualmente de lo que les sucede como únicos responsables de que no puedan tener la salud que les corresponde, y dejando en segundo plano o dejando en muy mal lugar al desarrollo de la promoción de la salud como elemento fundamental para la salud comunitaria y la generación de entornos saludables. Por lo tanto, desde esa perspectiva necesitamos una salud pública diversa, es decir, aquella que se adecue a los importantes y cada vez más frecuentes cambios sociales. Hace relativamente poco es cierto que cambiaban, pero no cambiaban al ritmo y la velocidad que lo hacen actualmente, y por lo tanto se necesita una perspectiva que se amolde, que se adopte, que se acople a esos cambios importantes que surgen en la sociedad. Que sea ecléctica, es decir, que beba de las fuentes de otras disciplinas, de otros contextos, incluso del propio saber popular que fue usurpado por el sistema de salud y por sus profesionales desde hace muchos años. Y luego, sobre todo, que sea participativa. Es decir, que la sociedad, que las personas, las familias y las comunidades se incorporen como parte activa en los procesos y en la toma de decisiones de la salud y la enfermedad. Recogiendo palabras del filósofo español Ortega y Gasset, decía: genios tontos saben absolutamente todo acerca de la química de las enzimas, pero que, debido a esa formación, hace mucho tiempo que han dejado de funcionar adecuadamente como personas. Yo me van a permitir, y con toda la humildad, pero también con toda la contundencia, no dirigida en este caso a la Universidad de la Salud, sino a cualquier ámbito de enseñanza-aprendizaje, tenemos que ser capaces de formar a profesionales que realmente sepan dar respuesta a las necesidades de salud de las personas y que no se concentren única y exclusivamente en el deterioro de un órgano, aparato o sistema, y por lo tanto se centren en la humanización. Debe de ser un elemento fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Partiendo de esta perspectiva, por lo tanto, nos encontramos con la diferencia del abordaje que se hace si se parte de una perspectiva enfermera o si no se parte. Miren, y esto se traduce en lo que yo he venido a denominar enfermedad versus problemas de salud. La enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo, de algunas de sus partes, debida a una causa interna o externa. Esto es algo que todos conocemos. Y este es el núcleo sobre el cual se concentra la asistencia, que no la atención, que se da por parte de muchos profesionales y fundamentalmente de los médicos con relación a lo que se ha venido llamando salud, que en muchos casos no es exactamente la salud, porque la salud es un concepto mucho más amplio. Mientras que los problemas de salud es un problema relacionado con un estado o proceso relativo a la salud, manifestado por una persona, una familia o una comunidad, y que puede tener relación con una enfermedad o no, y que por lo tanto trasciende a ese ámbito de órgano, aparato o sistema y se sitúa
en una perspectiva mucho más global, lo que lo hace compleja al mismo tiempo que necesariamente abordable. Por lo tanto, desde la perspectiva de si las enfermeras trabajamos desde la perspectiva de la enfermedad, contribuimos a una atención fragmentada que se centra exclusivamente en esa enfermedad y que se aleja de la persona, la familia y su entorno. Mientras que si lo hacemos desde la perspectiva de los problemas de salud, se genera una atención integral, integrada e integradora desde una perspectiva física, psíquica, social y espiritual, en la que se incorpora a la familia y su entorno, y en la que esa incorporación a la familia y a su entorno se hace desde una perspectiva participativa. Los problemas de salud, algunos de los más importantes que actualmente nos acucian, pues por ejemplo son la pobreza, la equidad, el medio ambiente, la migración, violencia de género, soledad, cronicidad y actualmente, por qué no decirlo, la pandemia. Es decir, todos identificamos todos estos elementos, pero raramente desde los sistemas de salud se dan respuesta a estos problemas que generan gravísimas consecuencias para la salud de las personas, las familias y las comunidades. Y es necesario que se hagan abordajes globales desde esta perspectiva si realmente queremos conseguir unos entornos en los cuales las personas puedan mantenerse en un equilibrio de salud como es el que se requiere. Mire, yendo muy rápido, haciendo un abordaje muy rápido, y aquí sí que me concentro en lo que es la realidad española, en la que en muchas ocasiones se visibiliza a España como un país del primer mundo poderoso. Pues miren, somos líderes en pobreza laboral en toda Europa, con un 20% de desempleo, en el que los jóvenes representan el 45% de ese desempleo, que genera muchísimos problemas de salud mental y un aumento muy significativo de suicidios. El 1% de la población acapara el 40% de la riqueza en España, como sucede prácticamente en muchos otros países. Pero es que estamos hablando del tercer país en la Unión Europea con mayor desigualdad, únicamente por detrás de Rumanía y de Bulgaria. Por lo tanto, bueno, pues estos aspectos son necesariamente que se tienen que tener en cuenta si realmente queremos dar una respuesta a las necesidades. No se trata de que los profesionales de la salud, y en concreto las enfermeras, podamos solventar el problema de la pobreza. Esto sería absurdo que yo lo dijese, pero sí que las enfermeras tenemos la capacidad, y no solamente la capacidad, sino la responsabilidad y la obligación de dar respuesta a los efectos que se derivan de dicha pobreza. Miren, pobreza que por otra parte está relacionada con elementos que yo he señalado aquí, como el fracaso escolar, el retraso escolar, la precariedad del empleo, el desempleo y el trabajo, acceso a servicios de salud, manejo inadecuado de desechos, carencia y disponibilidad de agua potable. Son aspectos básicos, por decirlo de alguna manera, pero que sin embargo inciden de una manera muy significativa no solamente en la pobreza, sino en la salud de las personas. Por lo tanto, en esa salud global, que es un ciclo en el que se va derivando una hacia otra, desde la pobreza a la interrupción de la escolaridad, alimentación insuficiente, enfermedad, más gastos en curación, menos gastos de prevención, más enfermedad. Por lo tanto, pobreza es igual o significa o está directamente relacionado con enfermedad. Es causa y consecuencia de la pobreza la salud precaria. Por lo tanto, una cosa conduce a la otra. Genera ansiedad, conflictos familiares, depresión, falta de autoestima. Bueno, pues solamente con estos datos, que son solamente una semblanza muy pequeña de lo que puede llegar a provocar la pobreza, nos podemos dar cuenta de la dimensión que puede generar en la salud de las poblaciones la pobreza, que está muy ligada a algo que muchas veces nombramos con excesiva alegría sin realmente conocer cuál es su significación o cuál es su importancia. Es decir, la equidad. La equidad es aquello que permite que todas las personas puedan tener un acceso igualitario a la salud y a los servicios de salud, que está muy distanciado de lo que es la igualdad, porque no se trata de café para todos, sino de dar la
cantidad de café que cada cual requiere y muy alejado de lo que es la realidad, en la que muchas personas lamentablemente no pueden tener acceso a esa salud. Miren, este es el aumento de la desigualdad en países de la OCDE. Miren dónde se sitúa España y a continuación nos acompañan ustedes, México, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues estos datos son datos para nada sospechosos de nada, y que muy indicativos de las situaciones en las cuales estamos viviendo. Pero tenemos el medio ambiente, que muchas personas, muchos dirigentes políticos continúan empeñados en querer negar de que tenga efectos sobre la salud de las poblaciones. Y es una evidencia clarísima que el medio ambiente y su deterioro provoca gravísimos problemas de equidad económicos, sociales y medioambientales que influyen de manera muy significativa en la salud de las personas. La mayor parte de las muertes por factores medioambientales se deben a enfermedades no transmisibles, ¿vale? Quiere decir que ahora que estamos hablando y estamos tan alarmados con la pandemia, sin embargo, el efecto que está generando el medio ambiente pues parece que no acabe de ser identificado como un elemento importante. Y fíjense las cifras que aparecen en el gráfico que acompaño y que son datos de la Organización Mundial de la Salud, una organización tampoco nada sospechosa absolutamente de nada. Por otra parte, las 10 causas principales relacionadas con el medio ambiente pues son los accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, lesiones intencionales, como accidentes de tráfico, el cáncer, es decir, la utilización de tecnologías, combustibles limpios para preparar alimentos para la calefacción y la iluminación reducirían de una manera significativa muchas de las infecciones agudas y las neumopatías crónicas que se están padeciendo. La mejora al acceso del agua es potable, que parece que sea algo que ya esté conseguido en todo el mundo y es algo que para nada está logrado. Sabemos que reduciría de manera significativa muchos de los problemas de salud actuales. La legislaciones antitabaco, mejora de tránsito en ciudades, es decir, reducción de tráfico en las ciudades, lo cual en muchas ocasiones pues es cierto que choca con intereses económicos, como en otros muchos factores, y la construcción de viviendas más eficientes que logren el ahorro de energía. Bueno, aquí he recogido algunas noticias importantes en las que se traslada la importancia del medio ambiente como generador de enfermedad y como disruptor de la salud de las poblaciones, únicamente como un dato curioso. Otro elemento fundamental es la migración. En nuestro país, y ustedes lo conocen también perfectamente, este problema es un factor social determinante de la salud. Existen 244 millones de migrantes internacionales, con 740 millones de migrantes internos en situaciones de desplazamiento derivados de la pobreza, derivados de conflictos bélicos, de situaciones de acoso, etc. Migrantes que son identificados como irregulares, en los cuales se incorporan las barreras lingüísticas, la carencia de políticas sanitarias que tengan en cuenta a estos migrantes y la inaccesibilidad de los mismos a los servicios, generando en muchas ocasiones, además, discursos totalmente falsos y contradictorios, como el hecho de que los migrantes hacen un consumo mayor de los sistemas de salud de los países en los cuales se incorporan. Esto es una falsedad que está contrastada con evidencias científicas. Y además, obviando un elemento fundamental como es la multiculturalidad, que es un elemento de enriquecedor en lugar de ser un elemento de distorsión o de empeoramiento de la salud de las poblaciones, como se quiere recoger por parte de algunos intereses muy específicos de políticos sobre todo. La violencia de género es un problema, es una lacra mundial. Aquí tienen en los gráficos recogidos pues algunos de los datos
que se recogen a nivel mundial. Según la OMS, el 23% de las mujeres sufrirán violencia por parte de su pareja o expareja en algún momento de su vida. La intervención que se tiene que hacer con relación a la violencia de género tiene que ser una intervención que parta de la raíz del problema. Es un problema que parte de problemas sociales y educacionales en los cuales se tiene que incidir, y ahí los profesionales de la salud y las enfermeras, muy en particular, tienen un papel preponderante en esta salud global. Bueno, pues, algunos datos también de la Organización Mundial de la Salud, en los cuales pues, se identifica los porcentajes del impacto que en la salud tiene la violencia de género en las mujeres, la importancia de hacer intervenciones de intersectorialidad, es decir, el sistema sanitario por sí mismo no puede en ningún caso dar respuesta eficaz y eficiente a problemas como los que estamos hablando, requiere de la intervención de otros sectores, como puede ser el judicial, de las fuerzas y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, educación, etcétera, etcétera. La soledad es otro de los elementos fundamentales que está irrumpiendo en nuestra sociedad como un factor determinante en las personas y fundamentalmente de las personas mayores. El aislamiento resta eficacia a la respuesta defensiva de estas personas y, por lo tanto, son más propensas a contraer enfermedades, pueden provocar respuestas negativas del sistema endocrino, aumenta la tristeza. Por ejemplo, el cortisol, la hormona del estrés, y esa tristeza hace que se empeore el sistema inmunitario. El sentimiento de pertenencia y la estima son algunas de las necesidades fundamentales que, tal como manifestaba Maslow, la ternura es la necesidad básica del ser humano y que, por lo tanto, esto incide en lo que yo decía al inicio de mi intervención a la hora de hacer una atención mucho más humanizada y aumenta el riesgo de distorsión de la percepción, ansiedad, depresión, agresividad y suicidios. Cada vez son más el número de personas que viven en soledad, cada vez son más las personas mayores, adultas y sobre todo mujeres que viven en soledad sin ningún tipo de soporte ni ayuda, no ya solamente de familia, sino de los propios recursos comunitarios. La cronicidad, que voy a decirles yo de la cronicidad, que ustedes ya no sepan, ¿no? Se agregan unas a otras, potenciando el deterioro de las personas. Se hace de manera gradual, silente en muchas ocasiones, son de larga duración, requieren continuidad de cuidados permanente, pero hay un elemento que es fundamental. Mientras se sigan haciendo afrontamientos exclusivamente desde la enfermedad y que no se hagan desde una perspectiva de promoción de la salud, porque la promoción de la salud también se puede incorporar como elemento significativo en el abordaje de la cronicidad, lo único que haremos será cronificar la cronicidad. Por lo tanto, es muy importante llevar a cabo esta atención sobre todo hacia los entornos familiares y sobre todo hacia las personas que cuidan el domicilio. Miren, los estudios recientes identifican que el 80% de los cuidados que requieren las personas son dados en el entorno familiar. Es decir, los sistemas sanitarios realmente tan solo dan respuesta de cuidados en un 20%. El 80% restante lo dan las cuidadoras familiares, es decir, en el seno de las familias. Por lo tanto, deberemos hacer un abordaje muy, muy importante con relación a estas personas que cuidan y a las personas que son cuidadas. El hecho de cuidar, bueno, pues provoca carga mental, carga física, emocional, que genera deterioros y que, por lo tanto, pues provoca más enfermedad y mayor gasto. Si se hace desde la perspectiva de promoción de la salud, seremos capaces de reducir todos estos problemas. Hay que capacitar a los cuidadores para que tengan un estilo de vida en el que puedan combinar el cuidado a la persona que están atendiendo con su propio cuidado, es decir, que puedan satisfacer sus propias necesidades. Y esto se establece en base al autocuidado. Los puntos clave, por lo tanto, ¿cuáles son? El perfil de la persona de cronicidad actual se dibuja desde la comorbilidad, la edad avanzada, la fragilidad clínica y la autonomía limitada. La polimedicación es otro de los elementos de riesgo importantes. El modelo de atención curativa de contactos episódicos y centrado en procesos agudos no es el adecuado para la persona con cronicidad. Y la respuesta a la cronicidad pasa por un enfoque integral.
las intervenciones de promoción, preventivas, la coordinación intersectorial, sociosanitaria y la implicación activa de paciente, cuidador, familia, tienen que incorporarse como elementos definitorios de todo este proceso. En este gráfico se ve claramente cuáles son las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales que afectan a los estilos de vida individuales y a las redes sociales y comunitarias. Y vemos cómo básicamente la enfermedad prácticamente no aparece, es decir, el ambiente laboral, la educación, la agricultura, el desempleo, servicios básicos, los servicios de salud o la vivienda son los principales elementos que intervienen en la salud de las personas. Este gráfico, ya conocido por todos, pues refleja claramente cuál es el impacto que tiene el sistema sanitario sobre la salud global, es decir, que realmente el gasto que soporta el sistema sanitario y el impacto que tiene en la salud es muy reducido, mientras que otros elementos como los estilos de vida, que tienen una aportación económica de un 1%, influyen en la salud en un 43%. Esto nos da una idea de la importancia que tiene la necesidad de cambiar los modelos actuales que tenemos. Ya para concluir, es preciso una nueva configuración de la salud pública global, desarrollando sistemas de salud universales acompañados de una nueva gobernanza global en salud. En la actualidad, las enfermeras tienen que responder a múltiples situaciones, muchas de ellas complejas y sobre todo individuales, que requieren escucha activa y empatía. La espiritualidad, la conciencia, el autoconcepto, el modo de vida, el bienestar, los sentimientos, las emociones, los vínculos, las relaciones, son dimensiones que la práctica enfermera debe tener en cuenta. Y la atención integral, integrada e integradora de personas, familias y comunidad, desde la participación comunitaria y la intersectorialidad, se configuran como elementos fundamentales en la atención que deben de prestar las enfermeras. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran trasladar. Sí, muchísimas gracias. Sí, los estudiantes a través de la plataforma que tenemos en vivo y los docentes le formulan varias preguntas. Yo lo que haré es voy a tratar de agrupar dos y vamos viendo por los tiempos cómo podemos ir contestando. La primera es, ¿cuál es el estado de salud comunitaria en España en estos tiempos de contingencia sanitaria? Y la segunda es, ¿por qué la globalización ve ganancias y rentabilidad en el tema de la salud? ¿Cómo? Perdone, la segunda parte no la he entendido bien. ¿Por qué la globalización ve o busca ganancias y rentabilidad en el tema de la salud? Bueno, vamos a ver. Como ya he comentado antes, para ir por orden, la realidad de la enfermería comunitaria actualmente en nuestro país, en la situación de contingencia que estamos viviendo por la pandemia de la COVID-19, es verdaderamente preocupante. Verdaderamente preocupante por varias razones. Una, porque no existen suficientes recursos. Es decir, no existen suficiente número de enfermeras para dar respuesta a las necesidades que se están generando, que se suman a las que ya existían anteriormente. Es decir, es que esto es algo que se está obviando. Parece como que actualmente tan solo exista el único problema de salud que existe en la sociedad sea la COVID-19 y los efectos que la misma genera. Pero se está olvidando que existía cronicidad, que existía soledad, que existía pobreza, que existía violencia de género y que siguen estando ahí y se está abandonando en los cuidados que se requieren. Por lo tanto, se requiere un análisis muy serio y pormenorizado de cuál es la situación actual. En algunos foros se está haciendo. Yo he tenido el honor de participar en el Ministerio de Sanidad de mi país en el planteamiento de un cambio radical del actual modelo del sistema sanitario español, porque se ha quedado claramente demostrado que no ha sido capaz de dar las respuestas que del mismo se podían esperar y, por lo tanto, se requieren cambios significativos en los modelos, en los abordajes. En cuanto al tema de la globalización, bueno, pues el tema de la globalización, como ya he comentado anteriormente, sí que es verdad que genera una
interrelación muy importante entre diferentes contextos, diferentes países, pero genera muchas amenazas derivadas fundamentalmente de los intereses económicos. La mercantilización de la salud es uno de esos factores que intervienen de manera muy significativa en los procesos de acceso, no solamente de la salud, sino de acceso a los sistemas sanitarios y, por lo tanto, con la generación de desigualdades muy importantes que finalmente acaban provocando graves diferencias entre las clases sociales. No sé si con esto he sido capaz de responder a lo que se me preguntaba. Sí, claro. Le voy a formular otras dos preguntas. Es la misma pregunta, pero digamos el espacio geográfico es distinto. En la primera dice, ¿cómo podemos contrarrestar la pobreza y desigualdad en el mundo? Y la segunda es, ¿qué sugeriría en caso particular de México? ¿Cómo combatir la pobreza? Bueno, ¿cómo combatir la pobreza en el mundo? Quiero decir que si yo ahora mismo fuera capaz de dar respuesta a esa pregunta, posiblemente sería merecedor del Nobel. No lo sé. Vamos a ver, yo lo único que puedo aportar, o sea, yo lo que he hecho ha sido identificar el riesgo que genera la pobreza en la salud de las poblaciones. Ya he comentado que es un problema que escapa de la intervención de un único sector, en este caso del sector salud. Es un problema intersectorial en el cual necesariamente lo que se tiene que hacer es cambiar las políticas. Lo que hay que hacer es cambiar las políticas y hay que incorporar la salud en todas las políticas, sean desde la perspectiva sanitaria o no. Hay que incorporar la salud en todas las políticas para tratar de ir contrarrestando la pobreza. ¿Cómo se puede? Pues lo primero que hay que hacer es evitar las desigualdades. Por eso insisto tanto en el tema de la equidad. Lo que hay que hacer es tratar de evitar la generación de poblaciones vulneradas y de poblaciones vulnerables. Estos son los elementos. Y con relación a la segunda pregunta, yo no me siento capacitado de responder cuál puede ser la respuesta que tiene México, porque no conozco en profundidad la realidad de México, por mucho que quiera tantísimo a ese país y que me duela algunas de las cosas que suceden en el mismo, como me duelen las que suceden en España o en cualquier otro país latinoamericano fundamentalmente. No sé qué decir, pero no creo que sean muy diferentes a las que puedan estar padeciéndose en Perú, en España, en Argentina o en cualquier otro país. Están muy ligadas, como decía anteriormente, a aspectos de desigualdad y aspectos de equidad. Muchas gracias. La otra pregunta es, ¿cómo podemos lograr un cambio si la salud está politizada y segmentada? Bueno, pues mire, se puede producir un cambio no incorporándose en la corriente continuista de como es lo que tenemos, pues es lo que hacemos, ¿no? Yo no quisiera que ahora se me acusase de que estoy ya haciendo un llamamiento a la revolución, pero sí que estoy haciendo un llamamiento al inconformismo, ¿vale? A ser inconformista con lo que estamos viendo, a tratar de no de hacer las cosas porque siempre se han hecho así, a tratar de ir contracorriente cuando la coherencia así lo determina. Y claro que esto genera problemas. Es mucho más fácil el meterse en el río y dejar que la corriente te arrastre que nadar contra corriente, y que por lo tanto esto genera mucho esfuerzo y en ocasiones mucho cansancio y consecuencias desagradables. Esto es lo que considero que hay que hacer. Hay que ser coherente con aquello que se es y se siente. Por eso yo siempre digo, y aquí me van a permitir que sea un poco más corporativo, ¿no? Que decir que desde mi perspectiva enfermera, yo siempre digo que no basta con ser enfermera. Hay que ser enfermera y sentirse enfermera. Y esto se puede aplicar a cualquier otro profesional.
Y si uno solamente es enfermera o solamente es médico o solamente es psicólogo, mal vamos. Mal vamos porque lo que hay que hacer es creerse aquello que yo soy capaz de aportar como profesional a la salud de las poblaciones. Esto es lo que yo creo que realmente hay que hacer. Politizado, mire, no es que la salud esté politizada, es que la vida está politizada. Y esto no es ni malo ni bueno. Lo malo es la mala política en la salud. Por eso lo que tenemos que modificar son las políticas. Y por eso los profesionales también nos tenemos que incorporar con competencia política para poder modificar estos problemas. No podemos esperar que todas las soluciones vengan desde arriba, que todas las soluciones vengan desde la política. Como profesionales tenemos la obligación de aportar soluciones. Y esas soluciones, como profesionales y como científicos, las tenemos que avalar en base a evidencias, en base a conocimiento y en base a razonamiento científico. Es la única manera que seremos capaces de modificar las políticas actuales. Muchas gracias. Sí tenemos otra pregunta y es, en su opinión, ¿cómo podríamos construir un sistema de salud universal? Me están haciendo ustedes preguntas que si yo tuviera respuestas de verdad, que me sacarían a hombros como en las corridas de toros. Pues no lo sé, no, aparte, no, fuera bromas, yo creo que además, yo comentaba anteriormente que sí que es cierto que estamos en una situación de globalización, pero los contextos son determinantes en los sistemas sanitarios. Es decir, cuando yo comentaba, por ejemplo, de que tenemos que tender hacia una salud pública ecléctica, es decir, que beba de fuentes de otras experiencias, lo tenemos que hacer trasladando dichas experiencias y contextualizándolas en el ámbito en el cual se van a aplicar. Es decir, si yo tengo una experiencia muy exitosa en España y la quiero aplicar en México, si yo la intentase aplicar de manera totalmente idéntica a cómo se está haciendo en España, fracasaría. Lo que he de hacer es analizarla y contextualizarla en ese ámbito y, por lo tanto, tratar de que se adecue a lo que son las especificidades, las singularidades de las poblaciones y de las personas que están muy ligadas a aspectos culturales, a aspectos espirituales, a aspectos educacionales que influyen de manera muy significativa. Lo que sí que a nivel universal se debería hacer es hacer un planteamiento completamente diferente en el abordaje de la salud. Hacer un abordaje desde esa perspectiva de salud y no solamente de la enfermedad. Hacer abordajes globales en los cuales se identifique la importancia de los determinantes sociales, en las que se trabaje por generar entornos saludables, en los que se propicie la intervención y participación de las comunidades, en el que la promoción de la salud sea el eje vertebrador de todo el proceso, en el que la perspectiva de género se incorpore de manera transversal en el desarrollo, porque si no genera muchas desigualdades también, no solamente en el acceso, sino en las respuestas que se dan a los problemas de salud de las poblaciones. Estos elementos sí que son elementos consustanciales a cualquier sistema de salud, unido esto a los que ya he comentado que deben de ser ejes fundamentales, como son la equidad y como son la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. También, bueno, hay inquietud un poco sobre el problema de la pandemia y quisieran, los estudiantes y profesores, si podría comentar cómo ha enfrentado España este problema, si las políticas que ha realizado son exitosas, en fin. ¿Cómo ve usted el asunto del COVID en España? Lo veo como en el resto del mundo. Y en este sentido, sí que podemos decir que hemos incorporado la globalización. ¿Y por qué con el resto del mundo? Porque se ha trabajado en base a ensayo-error. Es decir, la incertidumbre que ha generado la COVID-19 derivada de la falta de información de cómo se comportaba este virus, de cómo no solamente cómo se comportaba, sino cómo luego posteriormente influía en la salud de las personas a las cuales contagiaba, cuáles eran los elementos de contagio, de dónde provenía. Todos estos elementos, evidentemente,
han generado tal grado de incertidumbre que se han ido dando respuestas conforme se han ido surgiendo los problemas. En ocasiones las respuestas han sido eficaces y, por lo tanto, podemos decir que ese ensayo-error se ha acertado, pero en otras muchas ocasiones el ensayo-error ha sido fallido y, por lo tanto, no se ha dado respuesta. Y esto ha venido siendo algo habitual en todas las respuestas a nivel mundial. Y tenemos casos muy paradigmáticos, ¿no? Pues, por ejemplo, las respuestas populistas del señor Bolsonaro haciendo un acopio de un medicamento que se ha demostrado claramente que no sirve, el hecho de contradecir el uso de medidas de protección como el uso de la máscara o el de la distancia social, etcétera, etcétera, etcétera. Falta el hecho, por ejemplo, de poner en duda las aportaciones que se hacían desde la Organización Mundial de la Salud por parte de muchos países, e incluso el abandono de dicha organización por parte de un país como Estados Unidos, viene a determinar cuáles están siendo las respuestas muy desiguales, con efectos muy relativamente eficaces. En España, pues se ha tenido, dijéramos, la fortuna de contar con un sistema de salud en los cuales no ya el sistema de salud, sino que los profesionales del sistema de salud han dado una respuesta muy meritoria y han sido los que realmente han sido capaces de responder al invite que ha generado esta pandemia. Pero vuelvo a repetir, la incertidumbre ha sido el elemento determinante en todo el proceso y sigue siéndolo, y por lo tanto en muchas ocasiones se sigue trabajando en base a ensayo-error. En tanto en cuanto no se vayan generando más evidencias científicas que sustenten las respuestas que se den, vamos a continuar en este proceso. En España ahora mismo, superada la primera oleada de contagios con el número de muertes tan significativo que tuvimos, estamos asistiendo a un proceso de recontagios, no de recontagios, sino de repuntes importantes en nuestra sociedad, que incluso están haciendo valorar la posibilidad de un nuevo estado de alerta y, por lo tanto, de confinamiento, con todo lo que ello supondría, no ya solamente a nivel de la salud de las poblaciones, sino a nivel económico para la sociedad. Y, por lo tanto, bueno, pues estamos ante una situación totalmente incierta, totalmente alarmista, en la que aparecen elementos muy, muy distorsionadores que lo único que hacen es generar las famosas fake news que todavía incorporan más elementos de distorsión. Lo que ya decía anteriormente que Bauman denominaba como información líquida. Muchas gracias. Una última pregunta. Si me permiten permiten una cuestión. Y lo que sí que me parece realmente importante es que si se sigue dando una respuesta exclusivamente a lo que es el impacto inmediato que genera la pandemia y no somos capaces de prever las consecuencias de los efectos adversos que va a generar la pandemia a medio y largo plazo, nos vamos a encontrar con situaciones verdaderamente preocupantes. Es decir, por poner un ejemplo solamente, cuando yo hablaba de la violencia de género, tengan en cuenta que en una contingencia de confinamiento resulta que se puso a muchas mujeres que estaban en riesgo de ser maltratadas en permanente contacto con su agresor sin posibilidad de alejarse de él, lo cual aumentó, aunque no se hayan registrado dichos datos, la violencia de género intrafamiliar. Estos son elementos que se deben de tener en cuenta y que a los cuales no se está dando la adecuada respuesta,
porque se está centrado básicamente en lo que es el tema de atención a los efectos de la pandemia y al tema del rastreo para identificar posibles contagios. Y esto puede ser un error, desde mi punto de vista. Para concluir la ronda de preguntas, ahora quisiera cederle la palabra a los que están en la sala por si alguno tiene alguna pregunta en particular, no sé si el doctor Romero o en fin. Sí, José Ramón, el doctor Martínez, agradeciendo todos los comentarios, pero tocaste el enfoque global y ustedes viven en una comunidad global en Europa. A partir de la orientación de los sistemas de salud hacia la construcción de políticas sanitarias que vayan orientadas a determinantes sociales, ¿qué experiencias exitosas pudieras comentarnos? No puedo hablar de experiencias exitosas porque no las están habiendo. Lo que puedo hablar es de planteamientos exitosos, es decir, de planteamientos que traten de modificar, como comentaba anteriormente, las actuales políticas o los actuales modelos de los sistemas sanitarios, que modifiquen su focalización exclusivamente en la enfermedad para trasladarlos a un ámbito mucho más global de salud, en el que prevalezca la promoción de la salud sobre la enfermedad, en el que la equidad sea un elemento definitorio, en el que los cuidados se incorporen como un rasgo definitorio claro de las políticas de salud que hasta ahora han estado relegadas básicamente al ámbito doméstico o de una manera muy secundaria. Estos elementos son los que actualmente se están planteando de manera muy seria en el análisis de los actuales modelos sanitarios, porque se ha demostrado claramente que el modelo con el cual se estaba trabajando, que es un modelo medicalizado, biologicista, muy tecnológico y muy centrado en la enfermedad, no ha sido capaz de dar las respuestas adecuadas. Gracias, José Ramón. Creo que con esta respuesta, que sin duda pues hay muchas que tenemos todavía que pudiéramos seguirte haciendo y pudieras participar con respuestas, pues es un tema inacabado, es un tema de construcción en el mundo y la Universidad de la Salud, que tiene esta orientación hacia el trabajo, no solamente la formación científico-técnica, sino hacia una orientación hacia la atención primaria, la atención comunitaria, como uno de los ejes donde se gestiona la salud y que también se gestiona la enfermedad. Sin duda, tus puntos de opinión han sido muy interesantes. Te invitamos a que sigas participando con nosotros en el tiempo para seguir construyendo este proyecto y transformarlo en una realidad. Será un placer. Gracias a José Ramón Martínez Riera. Y espero que esta continuación, Anabel Arellano, que ha sido el contacto para que podamos establecer esta comunicación, que siga puntual para seguir con las aportaciones desde España en la construcción de nuestra universidad. Muchas gracias a ambos, a Anabel Arellano, muchas gracias José Ramón Martínez Riera. A su disposición cuando quieran y para lo que quieran. Será un placer, como siempre. Gracias. Yo solamente quiero agradecer al doctor José Ramón Martínez, mi gran amigo de muchos años, esta participación y comentar que cuando yo platiqué con él respecto a este gran proyecto, fue el primero que me dijo, vamos, adelante, y yo te ayudo. Entonces, comprometidísimo para que a la distancia o en la cercanía siga con nosotros. Un abrazo, querido amigo. Gracias siempre. Están a punto de ser las 12 del día, entonces les pediría por favor que guardemos un minuto de silencio en memoria de las personas que lamentablemente han fallecido a causa del COVID, y a las 12:01 en punto haremos un minuto de aplauso. Entonces yo les doy la salida en qué momento son las 12 y les digo en qué momento acaba. Se los agradezco.
Las 12. Muchísimas gracias. Ahora les pediría, por favor, un minuto de aplausos en reconocimiento al personal de salud que está haciendo unos enormes esfuerzos para combatir esta enfermedad. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra al doctor Adolfo Romero. Ya nos acompaña. Tiene cerrado tu micrófono. Sí, ya está con nosotros la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Bienvenida, doctora. Buenas tardes a todos y todas, gracias. Bien, gracias, buenos días. O tardes ya. Vamos a continuar con el programa en esta ceremonia de clausura, pidiendo la participación de Anaí Itzel González Aguilar, que es originaria de Puebla. No la veo en pantalla, la vi hace un rato. Anaí, ¿estás ahí? Abre tu cámara. Quien es estudiante de la licenciatura de Medicina General y Comunitaria, y nos va a dirigir un mensaje en representación del estudiantado. Ya está ahí Anaí Itzel. Anaí, tienes la voz, adelante, para que expreses tu mensaje. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anaí Itzel González Aguilar y para mí es un privilegio formar parte de la Universidad de la Salud en la licenciatura en Medicina General y Comunitaria. Decidí estudiar esta carrera porque pienso que puedo ayudar a las comunidades sin importar su estatus económico. Y aunque no haya podido asistir a todas las conferencias, y en las conferencias que pude participar, me ayudaron muchísimo en tener una mentalidad amplia para la accesibilidad de convivir sanamente en mi entorno. Y también, por otra parte, me ayudó a entender más a fondo el punto de los derechos humanos y la importancia de ellos para la protección de la salud en las comunidades. Y también poder darles un trato digno y con calidad sin tener una preferencia económica.
Muy bien, Anaí y Shell, agradecemos tu mensaje en representación del estudiantado de la licenciatura de Medicina General y Comunitaria de la Universidad de la Salud. A continuación, pediría la participación de Miguel Estrada Silva, estudiante de la Ciudad de México de la licenciatura de Enfermería Familiar y Comunitaria. Miguel, si estás ahí, por favor, abre tu cámara para poderte ver. Miguel, te veo que estás acá, en recuadro. Vamos a tocarle la puerta a Miguel para que nos escuche. Ya abrió su micrófono. Miguel, abre tu micrófono, por favor. Lo abriste y lo volviste a cerrar. Miguel, adelante, tienes la voz. Abre tu cámara. También, por otra parte, me va a extender más a fondo el punto de los derechos humanos y la importancia de ellos. El icono de la cámara se encuentra al lado derecho del icono del micrófono en la parte de abajo. Me parece que él está siguiendo la conferencia desde YouTube porque escucho de fondo el comentario de su compañera. No, porque está en la sala aquí. Sí, pero está siguiendo el audio de YouTube que tiene un pequeño retraso. Yo creo que no tarda en darse cuenta que le estamos dando la palabra. Sí, aquí estoy. Buenos días. Miguel, bienvenido. ¿Puedes abrir tu cámara para conocerte? Sí. Por favor. Bienvenido, Miguel. Pues, Miguel, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Estrada Silva. Pues muy contento. Muy contento de estar listo. ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Listo. Te escuchamos, pero no te vemos. En la entrada. El icono de la cámara se encuentra al lado derecho del icono del micrófono en la parte de abajo. Listo. El segundo botón es la cámara. Me parece que ahí está la conferencia desde YouTube porque escucho de fondo. ¿Ya me escuchan y me ven? Sí. Sí, te escuchamos. Hola, hola. Te escuchamos, Miguel. ¿Tú no nos escuchas? Está siguiendo el audio de YouTube que tiene un pequeño retraso. Yo creo que no tarda en... ¿Nos escuchas? No sé si ya me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Hola. Hola. Bueno, pues yo estoy muy feliz, muy contento de formar parte de la Universidad de la Salud. Mi nombre es Miguel Ángel Estrada Silva. Pues me gustaría primero expresar mi agradecimiento a los ponentes que nos han durante estas 2 semanas pues explicado la importancia que tenemos como tanto enfermería y como médicos en el área de la salud, en las áreas, por ejemplo, que necesitamos nosotros abarcar, que es la comunitaria. También me gustaría agradecerles las oportunidades que nos han dado, por ejemplo, en los cursos que hemos tenido como el PREMED, que nos han enseñado pues muchas cosas que no sabíamos o que teníamos como pausadas y que nos han ayudado mucho a pues enfocarlo a lo que es la enfermería y la medicina.
Esto también, pues, creo que es como una gran oportunidad que tenemos todos. Miguel, ¿tú no los escuchas? Sí los escucho, pero creo que hay como un problema en mi internet. Pero te estamos escuchando muy bien, Miguel. Sí los escucho. Nosotros también te escuchamos. Ok. Sigue. Hola. Sigue. Bueno, pues yo estoy muy feliz, muy contento de formar parte de la Universidad de la Salud. Mi nombre es Miguel Ángel Estrada Silva. Pues durante estas 2 semanas pues he explicado la importancia que tenemos como tanto enfermería y como médicos en el área de la salud, en las áreas, por ejemplo, que necesitamos nosotros abarcar, que es la comunitaria. También me gustaría agradecerles las oportunidades que nos han dado, por ejemplo, en lo que nos han enseñado pues muchas cosas que no sabíamos o que teníamos como pautadas y que nos han ayudado mucho a pues enfocarlo a lo que es la enfermería y la medicina. Esto también pues creo que es como una gran oportunidad que tenemos todos. Sí los escucho, pero creo que hay como un problema en internet. Nos estamos escuchando muy bien. Pero no entiendo por qué alguien lo interrumpe. No entiendo por qué alguien lo interrumpe. Él está hablando y se oye bien. No, es que él está siguiendo el video desde YouTube, entonces tiene un retraso y cuando nosotros hablamos, él lo escucha después y lo interrumpe el audio, pero que está siguiendo en YouTube. Debe de cerrar su página de YouTube y solo estar sobre la plataforma de Webex para poder escucharnos en tiempo real. Pero lo estábamos escuchando, aunque fuera un poco retrasado, no sé. A ver, da las indicaciones que sean necesarias, por favor. Adelante con... Y bueno, pues quisiera agradecer. Gracias. Quisiera pues nada más agradecer mucho a todos los ponentes y que pues esta oportunidad que tenemos como estudiantes no la desaprovechemos, porque muchos quisieron estar y entrar a esta universidad y pues no lo lograron. Y nosotros que tenemos esa oportunidad de mostrarle a nuestros profesores y a todos los ponentes que vamos a hacer la mejor generación, la primera generación, tanto de medicina como de enfermería, y que vamos a hacer como ejemplo a seguir para más compañeros que quieran estar en esta escuela. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel Estrada, por tu participación. Y bueno, la tecnología también a veces nos ayuda, pero a veces nos complica. Y tenemos que aprender en este tiempo su uso y también la solución de los problemas de tiempo. Quiero comentarles en otro tema, lo que la doctora Oliva se conecta, algunos datos de la audiencia que tuvimos en el primer ciclo de conferencias, datos que nos ilustrarán de la importancia creciente que tuvo el mismo durante estos 10 días de transmisiones en vivo. Voy a dar algún dato inicial, uno intermedio y uno final. El día 17 de agosto, día que arrancamos, tuvimos audiencia en vivo aproximadamente entre 808 y un máximo de 852 personas que nos veían en vivo. Y posteriormente, en los días del 20 al 27 de agosto, tuvimos visiones de ese mismo día de trabajo. El 20 de agosto, 5.044, el 23 de agosto, 5.346,
El 24 de agosto, 5.298. Hasta el día de ayer, 5.499 de audiencia. Esto significa, haciendo el seguimiento del primer día, que nuestro auditorio no solamente consistió en el estudiantado y en el profesorado y en el funcionariado de la universidad, sino de población abierta que se acercó a ver el trabajo de la Universidad de la Salud en su primer ciclo de conferencias. Si hacemos una línea progresiva, podremos encontrar que en estos 9 días, porque todavía no se contabiliza el día de hoy, hemos tenido alrededor de 34.322 visualizaciones de nuestras conferencias en la red. Lo que sin duda podemos nosotros evidenciar que, bueno, es un éxito de nuestra parte, pero que vamos más allá en razón de la audiencia, que hay un gran interés y una gran avidez por revisar y por conocer de estos temas entre la ciudadanía en general. Por lo que creo yo que es una invitación para que como universidad sigamos nosotros promoviendo este tipo de actividades abiertas al público. En este sentido, señalaré también que han sido 25 ponentes del país y del mundo. Hoy que todavía José Ramón Martínez Riera nos acompaña, previo a la conferencia le invité a que permaneciera con nosotros y qué bueno que lo ha hecho. Y hemos hablado de todos los tópicos de atención primaria a la salud, de una medicina orientada a los cuidados, de la nueva filosofía y la nueva ética que nos exige el compromiso social con las personas en México y en el mundo, de diferentes modelos de orientación y atención al primer nivel de la atención, al segundo nivel de la atención, y cómo estos caben dentro de la atención primaria a la salud, pero que debemos de reorientar las políticas institucionales, no solo del sistema de salud, sino del resto de los sistemas de organización social, porque finalmente todos aportan hacia la gestión de la salud o de la enfermedad. Hemos hablado de la salud pública, hemos hablado de la propia forma y modelo de orientación y de trabajo de la Universidad de la Salud para la formación del nuevo profesional que estamos nosotros construyendo. Hemos hablado del uso de la tecnología y la importancia de humanizarla para poder acercar los servicios de construcción de salud a nivel comunitario, entre otros de los muchos temas transversales como son los derechos humanos, la perspectiva de género, la protección del adulto mayor, la protección de la niñez y la adolescencia, todos derechos humanos en una ciudad como la nuestra, que es una sociedad de derechos y un gobierno de protección de derechos. En este sentido, no sé si ya está con nosotros conectada la doctora Oliva López Arellano, si no, pediría a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez que tome la palabra y nos dirija su mensaje. Doctora, está con nosotros el funcionariado de la Universidad de la Salud, está con nosotros el profesorado y la comunidad completa con estudiantes, el estudiantado de enfermería y de medicina en este cierre de actividades. Bienvenida, doctora, nos da mucho gusto que esté con nosotros y le cedemos el micrófono y la voz. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctor Romero, por darme la palabra. Y muchísimas gracias a todos y todas los que están aquí presentes en este importante momento. En primer lugar, decirles que ha sido un gran trabajo el que se ha hecho para crear una nueva universidad con este enfoque de salud familiar y comunitaria.
Le quiero agradecer a todos los que han participado en el desarrollo del proyecto, los que lo han hecho posible, que estemos en este momento con estudiantes y profesores y profesoras, porque, como dijo Miguel, el asunto es que es un privilegio, tanto ser profesor en una universidad como ser estudiante en una universidad. Como nosotros sabemos, en nuestro país no hay lugares suficientes para los estudiantes, muchas veces tampoco para los profesores. Entonces, nosotros en la Ciudad de México hemos creado 2 opciones nuevas en educación superior: el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos y esta Universidad de la Luz, esta Universidad de la Salud. Me da un gusto enorme estar aquí acompañándonos en este momento, porque estamos haciendo historia. Es un enfoque que indudablemente, en los 2 casos, pero me refiero particularmente a la Universidad de la Salud, que se requiere. También ya mencionaron antes que en este momento, particularmente nuestro conferencista, le agradezco muchísimo sus palabras, y él decía que en este momento la pandemia que estamos viviendo ha permitido el entender la importancia, la necesidad de formar médicos, médicas, enfermeros y enfermeras con esa visión familiar y comunitaria, y con una visión también de médico o médica general, o enfermera y enfermero, en fin. ¿Por qué? Porque vemos que ese personaje es fundamental en la salud de una ciudad o de un país. Es fundamental, y lo vemos ahora. Un especialista, que muchas veces es hiperespecialista, que ya está sumamente especializado, ya no tiene claridad para entender problemáticas como las que estamos viviendo ahora. Indudablemente necesitamos de personal especializado. Esta especialidad que hoy se ha visto qué importante es, los intensivistas son fundamentales, pero también estamos viendo la necesidad de prevención de la salud. Hemos visto cómo en esta ciudad y en este país tenemos un problema grave con respecto a la prevención, y por eso tenemos indicadores tan altos en condiciones como la obesidad, en enfermedades como la diabetes y la hipertensión, que ha resultado hoy que además esto afecta de una manera mucho mayor a las personas que lo padecen en la gravedad de los síntomas de COVID, e incluso llegando a aumentar la mortalidad entre las personas que tienen estas comorbilidades. Entonces, estamos haciendo un trabajo también paralelo al educativo, al que estamos haciendo en la licenciatura que tenemos aquí y la que tenemos con la Rosario Castellanos, también buscando a los médicos generales para que se sigan actualizando. Porque ese es el punto. La idea es formar médicos, enfermeros generales, pero que siempre estén actualizados en el conocimiento. Esto es muy importante de entenderlo. No quiere decir que se terminó la carrera de enfermería o de medicina y ya sabemos todo y podemos intervenir en cualquier caso. Esta circunstancia de un fenómeno nuevo, de un virus que no existía, que provoca una enfermedad que no conocíamos, es clarísimo que nos indica que tenemos que estarnos actualizando permanentemente, que tenemos que estar al día del conocimiento que se produce en el mundo permanentemente. Eso no quiere decir que nos especialicemos. Es el enfoque de nuestra universidad, el mantenerlo general. Como me han explicado tanto el doctor Adrián Martínez, el propio doctor Severino Rubio y el director general, el doctor Javier Romero, es fundamental el que se tenga la capacidad de atender a un niño o niña, a una mujer embarazada o a un diabético, que le demos atención, lo que se conoce como el primer nivel de atención. Y también que participemos en la prevención. Yo les señalaba, estas comorbilidades que son muy grandes en nuestro país, no es el único que tiene un problema con la obesidad o con la diabetes o con la hipertensión. Evidentemente son problemas que tienen un nivel mundial, pero nuestro país tiene una gran prevalencia. Y aquí lo que está faltando y lo que se nota perfectamente es falta
la prevención, porque estos padecimientos son prevenibles. Se pueden atender, se pueden evitar. Nosotros hemos visto desde la biología la importancia de la genética, pero entendemos perfectamente que aunque uno tenga cierta predisposición genética, que tenga familiares que tienen esos padecimientos a nivel genético, con una alimentación adecuada, con ejercicio adecuado, etcétera, podemos evitar cualquiera de estos problemas que he mencionado. Entonces, el tener alguna herencia que tenga que ver con estas circunstancias no quiere decir que tenemos que tener la enfermedad. Y eso quiere decir prevenir. Eso quiere decir que médicos, médicas, enfermeros y enfermeras tienen que ver a los pacientes como gente que puede adquirir enfermedades y que también las puede evitar. En fin, lo que yo quiero decirles es esto. Me siento muy orgullosa de haber participado en esta iniciativa que, como ustedes saben, fue directamente de nuestro presidente, solicitado a nuestra jefa de gobierno y que orgullosamente digo, encabeza SECTEI y la Secretaría de Salud. Estamos conjuntamente llevando este programa y es muy importante el que lo mantengamos en un alto nivel de calidad. Nos tenemos que proponer eso, que la calidad nuestra, nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros estudios, sea siempre la más alta. Es un compromiso que tenemos que seguir todos, tanto profesores como estudiantes, porque los profesores se seguirán, como siempre hemos dicho, estudiando, avanzando, mejorando sus grados, poniéndose a actualizar en cualquier cuestión que aparece en la literatura científica, en la literatura humanística, etcétera. Es un compromiso de todo profesor y profesora de esta universidad y creo que de cualquier universidad el mantenerse actualizado en los temas que tiene que manejar ante sus alumnos y alumnas. Pero también es una obligación que ese privilegio, como dijo Miguel, ese privilegio que tienen de haber sido seleccionados para permanecer en esta universidad, lo tienen que ganar día a día. Día a día tienen que cumplir con todo lo que los maestros, las maestras, los programas indiquen, porque efectivamente en este país todavía es un gran privilegio tener la posibilidad de realizar una carrera de nivel superior, estudios de nivel superior. Entonces, yo les pido a todos y a todas su compromiso. En particular, hoy quiero agradecer a todos los que hicieron posible este ciclo de conferencias, en especial al director, al doctor Romero Garibay, al secretario general Severino Rubio, que además ya les dije, junto con el equipo del doctor Adrián Martínez, con la doctora Alma Herrera, que es la directora general del Instituto Rosario Castellanos, nos han ayudado a hacer esta universidad. Y entonces que acepten los conferencistas participar, como dijeron los alumnos que me antecedieron, es fundamental para todos y todas, el conocer otros puntos de vista y sobre todo de gente tan destacada como quienes nos han acompañado en estas conferencias. Yo creo que tenemos que seguir con este tipo de trabajo. Ahora van a empezar ya las actividades normales. Todos saben que tenemos que seguir trabajando en línea, de manera que todos ustedes, profesores y estudiantes, tienen que ser unos expertos, tienen que adquirir esa experticia para poderse conectar sin problema, para buscar la tecnología, los lugares donde la puedan encontrar para que podamos estar en conexión, porque una de las características de esta enfermedad es que se transmite por la presencia de las personas, ¿verdad? De manera presencial es como más fácil se puede contagiar esta enfermedad de persona a persona. Lo hemos visto cada vez más, que es con esa claridad, por eso requerimos de ciertos mecanismos de protección y el más efectivo es la distancia. La distancia es fundamental. Si estamos a más de 2 metros en un lugar abierto, por ejemplo, no es factible o es muy difícil que nos contagiemos de COVID. Pero menos si estamos trabajando a distancia verdadera gracias a la tecnología que tenemos hoy. Entonces, pues sí, no es lo mejor,
Yo soy muy partidaria de la educación a distancia y la educación a través de la tecnología, pero reconozco la importancia de la educación presencial. El contacto entre los alumnos, el contacto de alumnos y alumnas con sus maestros es fundamental. Pero en este momento todos estamos claros que no podemos tener esa forma de enseñanza y aprendizaje. De manera que hay una responsabilidad, por eso insisto, en cada alumno, alumna, en cada maestro, maestra, para que este sistema, que no es el que estamos acostumbrados, que no necesariamente tenemos toda la tecnología adecuada, funcione. Pero sí es una responsabilidad conjunta. Los estudiantes y todos los jóvenes y jovencitas tienen que aprender a utilizar estos medios. Ya han tenido oportunidad, porque así fue todo el proceso que hemos tenido de selección de alumnos, los cursos que hemos dado, han sido así por las dificultades que nos puso la pandemia. Pero la pandemia no nos va a vencer de ninguna manera, porque ya sabemos cómo cuidarnos y tenemos la tecnología para poder continuar con nuestro trabajo. Entonces yo pido a todos y a todas una gran responsabilidad, porque también reconozco que no es lo mismo. Yo también soy profesora y no es lo mismo estar ante un grupo personalmente viendo las caritas de los alumnos y alumnas, si nos van entendiendo, si nos ponen cara de no entiendo nada, etcétera. Es más complicado hacerlo en línea, pero es la manera que tenemos y esa la vamos a utilizar y no va a haber un rezago en nuestra educación. Tenemos que aprovechar el tiempo, hacer los trabajos que nos dejen los maestros y las maestras y cumplir con todo lo que tengamos que hacer. Porque en eso sí vamos a ser muy rigurosos. Con el trabajo de todos y todas vamos a ser muy rigurosos. Y también con nosotros mismos, de manera de ofrecerles los cursos de muy buen nivel, el acceso a nuestras páginas de manera adecuada y todo lo que podamos hacer para que todos podamos estar en contacto. Yo simplemente quiero agradecer ese tipo de actividades. Me parece que deben ser permanentes esas actividades, estos ciclos de conferencias deben ser permanentes, deben ser actividades extra clase, es decir, todos tendrán que tomar sus clases, las que le toquen en el nivel de estudios, en la carrera en la que estén, pero sí quisiera señalar al doctor Romero, al doctor Rubio, a Lourdes Álvarez y Casa, que tanto nos apoyó en todo este proceso, igual que a Adrián Martínez, que sigamos haciendo este complemento de la formación de alumnos y alumnas. Tengamos actividades permanentes complementarias y que les anunciemos a todos nuestros jóvenes, a todas nuestras jovencitas, que les anunciemos todo lo que estamos haciendo como SECTEI, como la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, para mejorar la calidad de los estudios que se imparten, que sean responsabilidad de esta Secretaría. Simple y llanamente los felicito a todos y a todas por participar en este proyecto, que no me cabe duda va a ser histórico y que tenemos todo el apoyo del gobierno local, del gobierno federal, para llegar a buenos resultados. Y por eso agradezco muchísimo su compromiso, su apoyo y pues la responsabilidad que adquirimos al aceptar ser profesores, al aceptar ser estudiantes, es toda una responsabilidad y hay que cumplirla, porque todos los recursos que tenemos para hacer estos proyectos son gracias al pueblo de México y nos debemos a ellos. Y tenemos que terminar aquí nuestra carrera de enfermero, de enfermera, de médico, de médica y hacer un servicio para la comunidad, como el que estamos haciendo ya maestros y maestras, que estamos haciendo un servicio a la comunidad desde la enseñanza. Entonces, simplemente quiero hacer la clausura de este ciclo de conferencias. Me da un enorme gusto, como dije antes, y siendo las 12:34 del día 27 de agosto, terminamos y con el compromiso de continuar con estas actividades. Muchas gracias a todos y a todas. Aquí estoy. Muchas gracias. Está cerrado tu micrófono.
Perdón, tengo que ponerme al tanto con estas cosas. Agradeciendo el mensaje de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, nuestra secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, le invito al resto de la comunidad universitaria a continuar los trabajos del inicio de módulos a partir de la plataforma de la Universidad de la Salud el próximo lunes 31 de agosto del 2020. Oye, perdón, claro, es 28 hoy. Yo dije 27, sí, es 28 27. Perdón, sí, dije 27. Sí. Es 28. Y entonces continuaríamos toda la comunidad universitaria con la siguiente fase del ciclo escolar, que es el inicio de los módulos a partir de las plataformas. Les deseamos el mejor de los éxitos, nos deseamos el mejor de los éxitos en esta fase que iniciamos el lunes próximo. No queda más que agradecerles a nombre de la comunidad universitaria de la Universidad de la Salud su esfuerzo, su dedicación, su participación. Buenas noches en España, buenas tardes en México, hasta pronto. Gracias a todos y a todas. Buenas noches. Gracias. Un placer. Muchas gracias, Rosaura. Cuídense mucho para que no haya ya contagios. Igualmente. Igualmente, mi estimada Rosaura. Gracias, Adrián, por todo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos. Bienvenidos. Gracias a todos y felicidades. Nos vemos. Hasta luego.